Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6. Esta es la tercera parte de la predicación que se titula Honrando al Señor con las riquezas. Primera de Timoteo, capítulo 6, dice así la palabra del Señor desde el versículo 17. A los ricos en este mundo o en este tiempo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que vivir en obediencia a la voluntad de Dios no solo trae como resultado la gloria eterna en su presencia, sino que también nos apunta al resultado final, personal, exclusivo para cada creyente. Un resultado de bendiciones concretas para cada uno. Apocalipsis capítulo 21, del 18 al 21, nos dice que el muro y el suelo de la Nueva Jerusalén está edificado y realizado con unos materiales que hoy día no se usan para edificar, con perlas y joyas, y la calle está formada de oro puro, finísimo como el cristal. Esto se ha relacionado en ocasiones como un anhelo, una motivación para estar en esa ciudad. El creyente lee esos pasajes y ve la belleza de esa ciudad futura. Y en muchas ocasiones eso es motivo para mover a las personas a desear estar allí. ¿Por qué? Porque fíjate, las calles son de oro. El reino justo de Cristo y la eternidad en lugares construidos con tantos metales preciosos. No es un llamado a las riquezas ostentosas. No es un llamado para los que les gusta el oro en esta tierra desear estar allí porque hay oro en gran cantidad. Simplemente tendrán que salir a la calle y coger un adoquín de esa calle y ya tienen riqueza, todo lo que anhelaban. No se está llamando a la ostentosidad hipócrita, a esas cosas dedicadas al Señor mientras otros pasan necesidad. Muchos tienen en contra de la Iglesia Católica no de que enseñan herejía, no que usan el nombre del Señor para construir un negocio, sino que además tienen algo en contra, que tienen mucha riqueza, son los que más oro tienen en esta tierra, en lugar de compartirlo con el necesitado. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, ese reproche. El hecho de que la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, esté formada en sus muros y en sus calles por piedras preciosas y por oro, lo que está mostrando no es que para el Señor hay que darle todo eso y todos los que estén con el Señor tendrán esa riqueza, mientras otros pasan necesidad. Y no para llevar a nosotros a que los que deseamos el oro tendremos allí todo el que pudiéramos anhelar. No es prometerle al borracho que en el cielo tendrá todo el vino que quiera. No es prometerle al avaricioso que en el cielo tendrá todo el oro que desea, sino para mostrar la grandeza del reino justo y eterno de Cristo, donde el oro no tiene más valor que un adoquín de piedra, donde el oro no es tan importante como para que lo menospreciemos haciendo calle con él. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 27, habla y apunta a el reino de Salomón, que fue tan próspero que dice el texto que el rey hizo la plata y el oro tan común en Jerusalén como las piedras. Así que era tan rico ese reino que el oro ya no tenía más valor como el de las piedras. La expectativa de los creyentes para la recompensa futura no alimenta la avaricia. Las promesas que Dios tiene para los creyentes no es riqueza sin medida. Entonces, entrega todo lo que tú tienes en esta tierra porque se te dará mucho más en el cielo. Es como una inversión, ¿verdad? Tú inviertes en esto y se te prometerá un gran dividendo, un gran resultado, una gran recompensa. No es así como la palabra de Dios nos muestra que es la gloria venidera en donde los creyentes disfrutaremos. No porque están las calles de oro, sino porque no nos importará vivir en calles de oro y diciendo esto es un desperdicio cuando estamos en la gloria del mismo Dios. No estará nuestro deseo en el corazón de acumular riqueza y disfrutar de la riqueza porque estaremos en el gozo de nuestro Señor.
Mateo 19, versículo 29, Jesús dijo esto: todo el que haya dejado casas, o hermanas, o hermanos, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Esto qué es? ¿Una promesa como los anuncios de televisión o que te llegan al móvil? Dame tanto y yo te daré tanto porcentaje de beneficio y ganancia. ¿Qué está alimentando al corazón que desea cada vez más, egoísta, egocéntrico? No tener problemas por entregar las cosas por el nombre de Cristo porque va a recibir mucho más. Entonces me compensa. No, eso no es lo que el Señor Jesús dice. No alimenta la compensación de decir, bueno, me conviene poder entregar lo que hoy tengo porque voy a tener mucho más después y alimentar nuestra avaricia. Lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 19 y lo que el resto de la Escritura nos llama a considerar, que no hay nada más valioso que tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mucho más que las tierras, mucho más que la familia, mucho más que tu propia vida. Y la promesa de después no es que eso compensará, sino que Dios promete que aquellos que han dejado su familia, su padre, su madre, sus hijos, con tal de seguir a Cristo, estuvo dispuesto a seguir a Cristo aunque el resto de su familia lo dejara, recibirá 100 veces más. Significa que en el cuerpo de Cristo va a encontrar la familia de Cristo. En la provisión de Cristo Él va a recibir todo lo necesario porque Él nos da todas las cosas abundantemente, suficientemente para que las disfrutemos. Y después, la vida eterna. Y esto no es que la vida eterna se alcanza por tu sacrificio, sino por el sacrificio de Cristo, únicamente. Por los méritos de Cristo es la única forma de recibir vida eterna. Ahora, aquellos que reciben vida eterna son los que han sido transformados hasta tal punto en sus corazones que aman a Cristo por encima de todo, que siguen a Cristo por encima de todo, que están dispuestos a seguir a Cristo como su Señor y Salvador a pesar de perderlo todo en esta tierra. Mateo 25, versículo 14 al 30, nos recuerda las bendiciones de los siervos fieles que usaron fielmente lo que su amo les dio. Es la parábola de los talentos. Y he escuchado en muchas ocasiones esta parábola enseñándolo para hacer buenas inversiones económicas en esta tierra. Eso no es lo que enseña esta parábola. Esta parábola no está hablando acerca de cómo hacer buenas inversiones en la tierra para que produzcan más riqueza. Observa que esa parábola más bien enseña la aprobación de Dios para aquellos que usan lo que Dios les ha dado con fidelidad a su palabra, con fidelidad a la voluntad de su amo, para usarla como su amo les manda que lo usen. No para enriquecerse económicamente, no para recibir ganancias ellos mismos, sino para ser aprobados delante de Dios, para ser certificados que somos hijos suyos, para que se compruebe en esas buenas obras que son las que Dios preparó de antemano para aquellos que Dios salvó por gracia. Dios salva por gracia sin mérito alguno por nuestra parte, para que ahora vivamos para su gloria en buenas obras. Y eso haya aprobación delante de Dios cuando un hijo suyo vive conforme a la voluntad de su Padre. Por eso se le dice precisamente, buen siervo y fiel. ¿En lo poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. Es decir, has sido fiel en lo poco, vas a demostrar fidelidad también en lo mucho. No es que si eres fiel en lo poco vas a recibir como premio mucho, sino que si has sido fiel, has usado fielmente lo que Dios te ha dado, Él va a continuar dándote más para que sigas siendo fiel, no para que sigas acumulando riquezas para ti. Y tan fácilmente volvemos la Escritura a nuestra conveniencia para alimentar nuestro anhelo y deseo de poner nuestro amor y gozo en la riqueza. Precisamente el siervo infiel escondió lo poco, recibió uno y lo escondió, dice. Y no lo hizo por temor al Señor, sino por miedo a perderlo, por miedo a quedarse sin nada. La forma en que usamos los bienes materiales para la gloria de Dios, entonces manifiestan frutos espirituales. Si tienes miedo de usar lo que Dios te da fielmente conforme a su voluntad, porque así tendrás menos y te quedarás sin nada, eres un siervo infiel. No poner tu corazón en glorificar a Dios con lo que Él te da y no estás dando fruto espiritual
A ese siervo infiel no entró en el reino de los cielos. A ese se le quitó lo que se le había dado y fue echado a donde se crujen los dientes, a la perdición eterna. Porque no hubo fruto espiritual en usar lo que Dios le había dado para hacer la voluntad de Dios y para su gloria, para la gloria de Dios. Así que los frutos espirituales de un verdadero creyente recibirán la recompensa de la aprobación de Dios. Por eso, en este texto, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, hemos visto 3 verdades que nos preparan para honrar a Dios en toda situación económica, especialmente cuando tenemos mucha riqueza. Lo hemos visto estas 3 verdades. Primero, los receptores, ya lo estudiamos. Son creyentes con mucha riqueza, ricos, dentro de una congregación, destacan dentro de la congregación porque tienen más que la mayoría. Así que estos creyentes ricos no manifiestan con su riqueza que son fieles, ni los pobres manifiestan que son infieles porque no tienen tanto, sino que son responsables de hacer uso de esa riqueza conforme a la voluntad de Dios. Los responsables de la enseñanza son los pastores que deben enseñar en todo aspecto que la palabra de Dios dice. Cada uno somos responsables de cómo usamos las riquezas que Dios nos da, pero el liderazgo también es responsable de enseñar todo el consejo de Dios, sin dejar al margen los temas escabrosos como estos de el uso adecuado del dinero, de las finanzas. Por supuesto, no somos llamados los pastores a controlar lo que cada uno ha recibido, a saber los pastores cuánto cada uno cobra y cuánto debe ofrendar en la iglesia. Los pastores no tienen ese llamado, ni deben hacerlo, sino que los pastores son llamados a mostrar la enseñanza, vivir conforme a esta enseñanza para ejemplo de la congregación y llamar a los hermanos a una obediencia responsable del uso de sus riquezas conforme a la enseñanza bíblica. Y después estuvimos estudiando el contenido de la enseñanza. ¿Qué deben ser y qué deben hacer? No deben ser altaneros. Eso es lo que no deben ser, la parte negativa. No deben estar por encima de los demás. Ya que tienen más dinero, no deben actuar con soberbia, con altanería. No deben poner su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, en la inseguridad de la riqueza. No deben poner su gozo, su confianza, su seguridad. En sentido afirmativo, ellos deben poner su esperanza en Dios, que Él es el único que puede dar todas las cosas sin límite, abundantemente o de manera suficiente, mostrando su bondad, ya que Él nos las da para que seamos agradecidos y disfrutemos de ello. Ahora, después de haber dicho en el versículo 18 que debemos usar las riquezas conforme a la voluntad de Dios, observa ahí versículo 18, enséñales que hagan bien. Y esto es algo genérico, que usen las riquezas para el bien, para lo que es piadoso, para lo que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué bien? Bueno, va concretando. Dice el versículo 18, que sean ricos en buenas obras. Que no ponga su riqueza en los números de cuántos euros tienen o cuántas posesiones tienen, sino que ellos pongan su riqueza, su valoración en cómo están usando la riqueza, en llevarla a cabo con buenas obras. Y es más concreto todavía. Que sean ricos en buenas obras, dice ahí, que deben ser generosos y pronto a compartir o dadivosos. Ahora, vamos a terminar este párrafo mostrando cómo debemos honrar al Señor con nuestras riquezas. Y en el versículo 19 se presenta el resultado que para su propio provecho personal, escucha hermano, para su propio provecho personal, individual, cada creyente obtiene conforme a cómo se comporta de manera expresa a los versículos anteriores. Si ha obedecido cada creyente con su riqueza, conforme dice versículos 17 y 18, cada creyente recibirá una bendición concreta particular en el versículo 19. Dice ahí, versículo 19, cuál es el resultado de usar las riquezas para la gloria de Dios. Versículo 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Observa el versículo 19 en primer lugar. Dice ahí, acumulando el tesoro. Acumulando el tesoro. Esa es una sola palabra en el original. Significa tener por tesoro, considerar por tesoro, valorar guardando como un tesoro.
Está diciendo, debes ser rico en buenas obras y acumular como tesoro o considerar como un tesoro no la riqueza de este mundo, sino lo que dice a continuación, un buen fundamento para el futuro. Eso es el tesoro que debe considerar, que debe acumular o que debe considerar tener por tesoro. Ese verbo que está en presente es una actitud continua, una forma piadosa de usar la riqueza y forma parte del carácter de acumular e invertir con repercusiones futuras, pero no necesariamente materiales. El uso de las riquezas para la gloria de Dios dará como resultado riquezas para vida eterna. Esta posible paradoja que se muestra aquí, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento, no está dando las promesas, como hemos dicho antes, tú entrega todo, que el Señor te va a dar mucho más a ti. O desea estar en el cielo porque allí las calles son de oro. Y si los desea aquí, ¿cuánto más va a tener allí? No son esas enseñanzas, sino una enseñanza contraria, una paradoja. Aquel que no ame las riquezas, sino que lo use para buenas obras, está acumulando una riqueza mucho mayor que lo material. Estará acumulando y considerando algo como un verdadero tesoro que no tendrá que ver con la riqueza. Y esa paradoja se encuentra en Mateo 6. Si me acompaña, en Mateo 6, desde el versículo 19, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él está hablando acerca de esta lucha, de esta forma de vivir del creyente, este llamado a los que le escuchaban a considerar que si son verdaderos creyentes, si son bienaventurados, como dice los primeros versículos de este sermón, van a vivir de una manera concreta, diferente. Así que dice el Mateo capítulo 6, versículo 19. No os acumuléis tesoro en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruye y donde ladrones penetran y roban. ¿Qué dice ahí en este versículo? Bueno, Jesús está diciendo que si acumulas tesoro en la tierra no van a perdurar para siempre. No van a perdurar para siempre y por eso el mandato es no acumule riquezas que no perduran para siempre. Ahí dice el versículo 20, continúa ese mandato, que debemos acumular tesoro en el cielo porque son las que sí van a perdurar para siempre. Dice el versículo 20, sino acumulaos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban. Y aunque aquí se está poniendo énfasis a que las riquezas eternas en el cielo son riquezas que no van a desaparecer, que no hay nadie que las pueda robar, que están aseguradas, escucha, no son necesariamente materiales. Y subrayo esto, necesariamente materiales. Por supuesto, Dios proveerá para siempre de todas nuestras necesidades materiales. No estaremos por la eternidad sufriendo la escasez. Dios por toda la eternidad nos proveerá de todo lo necesario, pero allí no estará nuestro corazón, en la provisión material que Dios nos dé. Nuestro corazón estará en algo más valioso que las riquezas terrenales. Por eso dice, versículo 20, acumulados tesoros en el cielo, donde esa riqueza no puede ser robada, donde esa riqueza no puede ser comida por la polilla. Dice el versículo 21, que ahí debemos acumular tesoros en el cielo y nos apunta a que nuestro corazón debe estar centrado ¿en qué? ¿En la riqueza? Mira lo que dice el versículo 21, porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. Lo que está apuntando aquí el texto es que si tu tesoro, tu corazón está en el tesoro de la tierra, en la eternidad no vas a tener eso. En la eternidad no vas a tener eso. Entonces, ¿no va a haber calles de oro? Bueno, posiblemente sí lo sean. Pero eso no es lo que se te va a ofrecer, ni el gozo va a estar allí en eso. Entonces, si tú tienes el gozo en eso, el cielo no es tu lugar. El cielo no es tu sitio. Ahora, si tú estás siendo transformado en tu mente, que lo que Dios te da no es para tu riqueza y satisfacción, sino para usarlo para la gloria de Dios, entonces estás siendo transformado para vivir allí, en ese lugar, donde el Señor es la gloria de la que disfrutaremos y donde estará nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Entonces, si acumulamos tesoros en los cielos, donde está nuestro Señor, allí está nuestro corazón. No las riquezas del cielo, sino el cielo glorioso donde nuestro Señor está.
Y continúa hablando del peligro de dejarnos llegar y guiar por nuestros ojos, por donde somos seducidos por la riqueza. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Es decir, si tú lo que ves, lo ves con ojos transformados, tu ojo va a actuar con sanidad espiritual. No va a ver las cosas deseables de la tierra y va a poner allí tu corazón, sino que Dios está transformando con la luz de su evangelio tu capacidad para ver las cosas de esta tierra y no poner allí tu corazón. Eso es tener un ojo sano. Versículo 23, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Es decir, el evangelio transforma también tus deseos por la riqueza. Y si eso no está siendo transformado en tu vida, lo que hay en tu corazón es todavía oscuridad. Tú no puedes amar a Dios y amar a la riqueza. Es lo que Jesús está aquí diciendo. Y si no ves que en tu corazón, en tu vida, Dios está transformando tu amor por el Señor y está dejando de amar la riqueza, sino que estás dispuesto a servir al Señor con ella, entonces lo que hay en ti es oscuridad. Mira lo que dice el 24, nadie puede servir a dos señores. Esto es incompatible. El cielo no será tu sitio si tu Señor es la riqueza, porque allí en el cielo no será el protagonista la riqueza. Será menospreciable la riqueza. Habrá tanto, pero es porque no se aprecia. Y no es como el precio que aquí tiene, que habrá poco, porque son pocas personas los que tienen mucho dinero, muchas posesiones. Dice ahí versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Es incompatible porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y esta es la forma en la que el Señor nos transforma, en la expectativa de dónde estamos poniendo nuestro corazón. Lo que el Señor nos dice, que según el uso que nosotros estemos haciendo, estaremos demostrando si lo que nos espera en el cielo es donde está allí nuestro tesoro, o es aquí donde está nuestro tesoro. Porque en los dos lugares no podemos tenerlo. O nuestro tesoro está en la tierra, donde es perecedero, o nuestro tesoro está en el cielo, donde nos espera la gloria del Dios Trino. Por eso ahí el Señor continúa diciendo y dando estos mandatos. Observa ahí en el versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis. Así que preocuparse es la razón de por qué acumulamos, ¿verdad? Ha dicho en el versículo 19, no acumuléis. Y en el versículo 25, no os preocupéis. Nuestra preocupación, nuestro miedo a no tener, nos hace que acumulemos. No vaya a ser que para mañana no tengamos. Y observa que aquí el punto es que si nosotros nos preocupamos por nuestra vida, observa el versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, por las condiciones de vida, vuestra forma de vivir. No es lo importante. Dice ahí el versículo 25, ¿qué coméis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida? ¿No es la capacidad de vivir para la gloria de Dios más que el alimento y el cuerpo por el cual nosotros podemos servir al Señor más que la ropa? Versículo 26, mirad. Tenéis aquí un ejemplo de confianza. Porque el mandato era, versículo 25, no os preocupéis. Y ahora se nos pone un ejemplo de confianza, de estar confiados en la provisión de Dios. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha un momento, no está diciendo que no trabajes como las aves, que Dios te va a proveer y mientras tú no trabajes. No, está diciendo que Dios provee para su creación. Y no están preocupadas con guardar en desmedida porque no saben cómo será, sino que ellas son alimentadas por el Señor. Y escucha, versículo 26, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Por supuesto, el Señor Jesús está diciendo que nosotros como los hombres y mujeres creados para cuidar de la creación, somos valorados y cuidados y amados más que la propia creación, los propios animales. Y si el Señor cuida a los animales tan fielmente, ¿qué hacemos tú y yo desconfiando y acumulando?
Y ahora dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Nadie? La respuesta es nadie. Cuando el Señor dice que se acabó, se acabó. Que te pongan un tratamiento que aguante un poco más no significa que puedes acumular un año más. No. No hay tratamiento que pueda evitar que cuando se acabó, se acabó. Que cuando muramos, muramos cuando Dios diga. Somos incapaces de controlar esto. Entonces, si está en la mano del Señor, ¿por qué acumulamos desconfiando del cuidado del Señor? Versículo 30. Y si Dios viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe, de poca confianza? Aquellos que acumulan tesoros están preocupados por sus condiciones de vida y no confían en la provisión del Señor. Por tanto, versículo 31, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? Esto no significa que entonces no compre. Y te despreocupes qué vamos a comer mañana, ¿no? No está diciendo eso. No encontremos un camino desviado a la enseñanza. Está hablando de la forma en la que tomamos decisiones de administrar nuestro dinero. De manera general. Claro que debemos proveer para nuestras familias. Claro que para el perezoso en Proverbios se le dice que mire cómo hacen los animales que están guardando, cuidando, preparándose para cuando venga el mal tiempo. Claro, tenemos que ser sabios a la hora de hacerlo, pero sabios con paciencia, esperando a que el Señor traiga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando el Señor traiga sus provisiones, cuando el Señor traiga. Mientras lo que el Señor te da, úsalo para su gloria, en la forma en la que se nos está enseñando en la palabra. Pero es que me quedaré con menos, me quedaré con poco. Y si al final me viene este problema o el otro, bueno, ¿no confías que el Señor te proveerá? Es más, a veces guardamos tanto para ciertos problemas que si pasan, ¿qué? Que si suceden, ¿qué? Bueno, el Señor proveerá y si no, estamos poniendo nuestro gozo en vivir en un nivel que no nos corresponde, en un gozo que no nos corresponde. Así que el creyente que es rico debe valorar las bendiciones eternas, pero no al mismo modo que son bendiciones materiales, temporales de la tierra, sino que ese tesoro que está acumulando para el cielo no es más cantidad de riquezas de oro, sino un buen fundamento. Dice ahí, mira lo que dice el texto. Versículo 19, acumulado para sí el tesoro de un buen fundamento. Este buen fundamento es la seguridad, el bien eterno, un futuro en la gloria de Dios asegurado por la sangre de Cristo y su resurrección, por la vida perfecta de Cristo y su justicia perfecta. Y ese es el tesoro que está asegurado en un buen fundamento de la obra de Cristo a nuestro favor. Usamos lo que el Señor nos da aquí no para pecar, sino para glorificarle y mostrar así que somos hijos suyos. Y que en la eternidad recibiremos la recompensa que nos es reservada. Observa el versículo 19, dice, acumulando para sí, acumulando para sí. Este acumulando para sí significa acumulando para sí mismo. Y podríamos decir, oye, qué egoísta, ¿verdad? Qué egoísta esta forma de hablar. De que usemos la riqueza para la gloria de Dios de manera generosa, pero la motivación es que acumule para sí mismo algo más valioso. Oye, esto suena un poco raro. No, y aquí el punto no está aludiendo ni llamando a cualquier tipo de sentimiento egoísta o egocéntrico, sino escucha, a una bendición personal reservada para ti. Hay bendiciones generales para todos los creyentes y después bendiciones personales, concretas, para cada uno de los creyentes. Y podríamos pensar, ¿qué significa una casa más grande? ¿Qué significa una cantidad de territorio más grande? ¿Qué significa más riquezas que otros? Y eso, si estamos pensándolo, es porque nuestra mente todavía está aferrada o está influenciada por la pasión de la carne materialista. ¿Qué significa, considerando, guardando como un tesoro el fundamento para el futuro y que sea algo personal, algo para mí mismo? Esto nos apunta a la recompensa. Esta palabra, para sí, nos muestra que ese tesoro es un tesoro reservado para cada uno de los creyentes que usan lo que Dios les da para su gloria. Lo que se conoce como la recompensa.
Y el Señor Jesús fue quien más habló de recompensa. Ahora, esto no es la forma en la que la palabra de Dios habla de recompensa, no habla de méritos para nuestra gloria. Escucha bien, no está diciendo que cuando recibamos recompensa que Dios nos promete es porque nosotros merecemos alguna gloria por la forma en la que hemos actuado en esta tierra, sino que esa recompensa es una bendición que el Señor nos da por gracia a los creyentes que a medida que el Señor ha estado obrando en nuestras vidas hemos obedecido a su palabra. A medida que el Señor nos expone su palabra y obedecemos su palabra para su gloria, eso traerá bendición para cada uno de los creyentes. A medida que tú y yo escuchamos la palabra de Dios, pero no la aplicamos en nuestra vida y queremos seguir permitiendo ciertos pecados en nuestras vidas y no aplicando su verdad, esto traerá una pérdida para nosotros, no de la salvación. Recuerda, la salvación no se pierde nunca, está asegurada por la fidelidad de la obra de Dios. Un verdadero creyente siempre será salvo y esto se manifestará en que un verdadero creyente siempre vivirá progresivamente en obediencia al Señor. Porque siempre será salvo, no lo usará para vivir en el pecado, pero la salvación que está asegurada, también recibiremos recompensa por la forma en la que hemos vivido, para la gloria de Dios. Mira Mateo, algunos textos sobre esto. Mateo 5:12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Así que el Señor Jesús es quien dice que tendremos una recompensa grande en los cielos, y esto es motivo de gozo y alegría. Y observa, dice Mateo 5:12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que la persecución en la tierra por la fidelidad al nombre de Cristo traerá una repercusión de recompensa en el futuro, una grande recompensa, que será motivo de gran bendición, de gran gozo. Si hemos sido fieles en la tierra, nuestro mayor tesoro será seguir siendo fieles y obedientes al Señor en los cielos por la eternidad. Si no disfrutas obedeciendo al Señor, el cielo es el peor sitio para ti. Si tú eres fiel en la tierra, la recompensa en los cielos será estar por toda la eternidad en una perfecta obediencia al Señor, porque habrás sido librado del pecado y del sufrimiento que antes lo impedía. El Señor Jesús en el Sermón del Monte está predicando y la palabra más repetida, ¿sabes cuál es? Recompensa. Recompensa para aquellos verdaderos creyentes. Y que muestra la diferencia entre un verdadero creyente y un aparente creyente, pero que no es verdaderamente salvo. Así que dice ahí Mateo 5:46, que si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tiene eso? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Así que la recompensa verdadera no es la material, temporal, egoísta, por amar a los que nos aman, ya que es el mismo procedimiento que hacen los pecadores avariciosos. No tenemos recompensa si nosotros buscamos la recompensa material, sino que nuestra recompensa será mayor que todo el dinero y el tesoro de este mundo. Míralo en Mateo 6, versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia, y esta vuestra justicia es vuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuidado, poned atención en no practicar vuestra obediencia al Señor, ¿y qué dice ahí? Delante de los hombres. No está diciendo que no seáis obedientes, sino que os cuidéis de ser obedientes solo delante de los hombres y con un propósito. ¿Cuál es? Dice Mateo 6:1, para ser visto por ellos. ¿Qué dice? ¿Qué continúa diciendo? De otra manera, es decir, si es esta vuestra situación, vosotros sois obedientes delante de los hombres para ser vistos por ellos, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y observa aquí, esto es clave. Dice, la recompensa en los cielos proviene de Dios, nuestro Padre. El que está en los cielos es el que nos recompensará mientras nosotros seamos obedientes a su palabra, pero no para buscar nuestra gloria. Si tú eres obediente al Señor y lo haces no para buscar tu gloria, sino la gloria de Dios, entonces el Señor tiene una recompensa preparada para ti. ¿Y cuál es? Mira en Mateo 6, versículo 2, el siguiente versículo. Por eso cuando des limosna, y esto es una comparación a lo que ha dicho antes, algo justo, algo que es obediente a la palabra de Dios, dar limosna al necesitado, dice ahí, cuando des limosna no toque la trompeta delante de ti.
¿Qué es esto? Bueno, esto es parecido a lo que pasa cuando estás en el bar y das ahí para el bote y ¿qué dice el camarero? No sé si hoy día se hace mucho, pero hay un bar que tocan la campana. Cuando dan un bote tocan la campana para que todo el mundo sepa que tal persona ha dado una propina. Y entonces la palabra de Dios dice, no des limosna y desees que se llame la atención sobre lo que tú has hecho. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Y observa, ¿para qué? ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Cuál es la recompensa que buscan? Ser alabados por ellos. Ser alabados por ellos. Esa es la recompensa. Recibir gloria. Entonces aquí el punto es, si tú eres alabado por el hombre y eres obediente a Dios para que te vean y te alaben, ya no vas a recibir la recompensa de Dios. ¿Y cuál es la recompensa de Dios? Recibir esa alabanza de parte de Dios. Esa aprobación delante de Dios. Esa bendición de ser llamado por nuestro Señor buen siervo, fiel siervo, bien hecho. Esto es lo que yo estoy haciendo en ti, que tú vivas para mi gloria, bien hecho. Y uno sea alabado no porque nosotros lo hemos hecho en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor en nuestras vidas. Versículo 2 dice, Mateo 6:2, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y según el versículo anterior, ya no la van a recibir del Señor. ¿Qué recompensa fue? La de la alabanza, la de la aprobación, la de recibir gloria del mundo. Mira el versículo 3. Pero tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto no significa que tú no sepas lo que mete la mano derecha o la mano izquierda. No, lo que significa es que quien está a tu lado no sepa lo que estás haciendo en el otro lado. Es decir, hazlo secretamente, no públicamente. Que lo que tú estás haciendo sea hecho en la privacidad y no buscando la notoriedad del mundo. Y dice ahí, versículo 4, para que tu limosna sea en secreto. Ese es el punto. Hazlo en secreto. No hazlo irresponsablemente, no hazlo sin saber lo que hace. Mete la mano derecha y lo que pille es ofrenda. No, eso no tiene nada que ver. Sino que lo que tú has preparado para ofrendar, solamente tú lo sepas y no sepas quién está a tu izquierda, lo que estás haciendo a tu derecha. Si lo estás haciendo en secreto, ¿qué dice el texto? Mira ahí. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará y punto. Siempre hemos sabido lo que viene después en la Reina Valera, que no está en el original. Te recompensará en público, no está en el original. No está en el original. Se añadió siglos después y alguien lo añadiría para hacer algún tipo de énfasis que no está en el original. Porque como tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el contraste, en público. No, eso no es el punto. Tu Padre que ve en lo secreto significa que tu Padre sabe todo lo que está haciendo. No se le escapa nada a tu Padre de cómo haces las cosas que hace. Y Él te recompensará según la forma en la que lo hace. Él te recompensará. Si antes era para recibir gloria de los hombres, ahora es ¿para qué? Recibir la aprobación de Dios. Buen siervo, fiel. Mateo 6, versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿La recompensa cuál es? De nuevo, recibir la gloria de los hombres. Aquí no está hablando de dinero, pero está hablando del mismo principio que está en el corazón. Buscar la gloria de los hombres por medio de cualquier cosa que hagamos. Satisfacer nuestro deseo de vanagloria por medio de lo que hacemos, que aparentemente parece obediente, piadoso. Y todos podemos caer en este pecado en algún momento. No oramos a Dios para que se diga qué bien ora tal hermano. Y no debemos tener miedo a la hora de orar, porque lo que se busca no es aprobar a la persona que está orando, sino traer con un corazón agradecido a Dios toda la gloria por medio de la oración. Así que la recompensa consiste en la alabanza de parte de Dios nuestro Padre. Porque dice ahí en el versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y esto no está diciendo que es la única forma de orar, porque en 1 Timoteo encontramos que los hombres deben orar en la congregación cuando se reúnen toda la iglesia. Así que no es la única forma de orar la que está uno encerrado,
Pero el énfasis es que aquellos hipócritas que oraban en lo público no lo hacían en privado. Y aquí el punto es, tu vida de oración se construye en tu relación privada con el Señor. Ese es el fundamento. Debemos orar al Señor en privado. Y por supuesto orar cuando el Señor nos da oportunidad en lo público, pero con el mismo corazón humilde, no para buscar nuestra gloria porque nos escuchen orar, sino para orar con humildad al Señor, buscando no ser alabado por los hombres, sino por el Señor. Dice el versículo 6, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, y no dice en público. Lo cual significaría que entonces estaría diciendo te recompensará en público, que eso es al final lo que tú deseas, ¿no? La recompensa pública, ¿no? No, el punto no es que te recompensará en público. El punto es que te recompensará. Hermano, aquí el punto es que el Señor está diciendo que la manera en la que tú y yo vivimos para su gloria va a tener repercusiones de recompensa personales para cada uno. De su parte. De su parte. ¿Cómo será esto? Mira, acompáñame a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Cada creyente recibirá su recompensa y será una recompensa no para salvación o perdición, porque la salvación no se adquiere ni se alcanza por obras, sino que será una recompensa por las obras que hemos hecho para recibir bendiciones, disfrutar de la gloria de Dios y de su aprobación de manera particular. Dice ahí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que Pablo plantó, versículo 6, yo planté, eso es predicar el Evangelio, yo prediqué el Evangelio, sembré las semillas y dice Apolo regó. ¿Recordáis lo que el viernes estuvimos estudiando? Pablo y Apolo eran compañeros, pero las personas habían usado a Apolo y a Pablo para confrontarse mutuamente. Y Pablo y Apolo sirvieron al Señor de diferentes maneras. Dice el versículo 6, pero Dios ha dado el crecimiento. Es decir, la eficacia de la predicación del Evangelio, ¿de quién depende? ¿De cómo tú lo hagas? ¿De cómo se siga haciendo después? La eficacia de la predicación del Evangelio solo, exclusivamente, depende de Dios, que es el que dice el texto, da el crecimiento. Así que si hay crecimiento, es que Dios ha producido el crecimiento. Si no hay crecimiento, ¿qué? Dios no ha querido dar crecimiento. Entonces, la eficacia de la predicación del Evangelio no está en los métodos, ni en un mensaje agradable para que la gente lo acepte, sino en la fidelidad de predicar el Evangelio confiando que Dios dará el crecimiento como Él quiera. Y observa el versículo 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, o podríamos decir lo que Pablo dice, ni el que riega ni el que planta merece gloria. Porque no son ellos los que hacen que el mensaje dé fruto. Porque continúa diciendo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién merece gloria? ¿Quién siembra y quién riega? No, sino aquel que hace que crezca. Y observa, dice el versículo 8, ahora bien, y aquí ahora bien significa, pero espérate, hay algo que sí debemos considerar, y es que somos responsables de cómo lo hacemos. Mira lo que dice el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa. Es decir, el que planta y el que riega son una misma cosa, no merecen la gloria. ¿Sí o no? No merecen la gloria. Son una misma cosa. Son siervos de Dios y hacen lo que Dios les manda. Sembrar y regar. Y Dios es el que da el crecimiento. Son una misma cosa. No merecen gloria. Pero ahora bien, cada uno que dice, recibirá ¿qué? Mira lo que dice ahí. Cada uno recibirá su propia recompensa. ¿Qué quiere decir? Que cada uno va a recibir de parte de Dios una recompensa particular. Tanto Pablo como Apolo, en este ejemplo, recibirán de parte de Dios una recompensa particular. Y no tiene nada que ver con el fruto de lo que hicieron, sino el cómo hicieron lo que hicieron. Míralo ahí, está muy claro. Dice, cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. No conforme al resultado de lo que hicieron. No conforme a que si hicieron de una forma, entonces va a haber mucho crecimiento. ¿El crecimiento quién lo da? Dios. Entonces, el crecimiento no es dependiendo de cómo ellos lo hicieron, sino dependiendo de cómo ellos lo hicieron, recibirán ¿qué?
una recompensa propia diferente. Así que cada uno de nosotros, conforme a cómo estamos obedeciendo a Dios, entonces recibiremos una recompensa del Señor o no. Esta no es la motivación, hermano. Esta es la responsabilidad. No estamos siendo motivados, estamos siendo llamados a la responsabilidad. ¿Cómo hacías una tarea? Dependiendo de si alguien te va a supervisar la tarea o al final esa tarea nadie la verá. En muchas ocasiones no ponemos el mismo esmero cuando algo lo va a ver alguien de quien sabemos que vamos a dar cuenta de cómo lo hicimos. Y este es el llamado. Vamos a ser recompensados conforme a la forma en la que somos obedientes. Míralo en el capítulo 9. Capítulo 9. Los creyentes aquí tenemos en el capítulo 9 la recompensa cuando nuestra obediencia es hecha voluntariamente y una obediencia conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que los creyentes que son ricos y usan su riqueza, lo que Dios les ha dado, en la forma en la que Dios ha dicho en su palabra, están atesorando para sí una recompensa en el futuro, pero que no tiene que ver con las riquezas materiales. Dice el versículo 18, 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Y Pablo dice que esta es una recompensa, algo que él reconoce como valioso, que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Pablo tenía derecho a predicar el Evangelio y ser sostenido materialmente, pero esta era su recompensa. Poder predicar el Evangelio de manera gratuita. Lo que está diciendo que Pablo no estaba predicando el Evangelio para alcanzar recompensa material, sino que su recompensa es la forma en la que lo hace libremente, sin recibir y sin hacer uso de su derecho a ser sostenido materialmente. Mira Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y de corazón no significa sinceramente, porque sinceramente puede estar equivocado, ¿verdad? Lo que está diciendo es un corazón sincero que hace la voluntad de Dios, bajo la influencia de la palabra de Dios. Así que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, según la obra que Dios está haciendo en vuestro corazón, como para el Señor y no para los hombres, o lo que Jesús dijo en el sermón, no para recibir la gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. Y observa lo que dice a continuación, versículo 24, sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Y la herencia entonces es algo material? ¿Es más dinero en el futuro? ¿Da tu dinero a los pobres en la tierra porque el Señor te dará mucho más dinero en el cielo? No. La recompensa es una recompensa de una herencia que no nos correspondía, porque es al Señor a quien servimos. La herencia tiene que ver con la salvación que hemos recibido por gracia y las bendiciones de ser aprobados delante de Dios. Todo lo que hemos hecho en la tierra para su gloria. Y esto es lo mismo que Moisés hizo cuando él estaba en Egipto. Mira Hebreos conmigo, Hebreos 11, versículo 26, Hebreos 11, 26. Dice ahí, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, no las posesiones materiales de Egipto. Mira lo que dice. Considerando como mayores riquezas la vergüenza o el sufrimiento, el oprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto. ¿Qué se contrapone? Las riquezas materiales frente a qué? Frente a el sufrimiento o el fruto que el sufrimiento trajo. El sufrimiento de Cristo trajo para nuestra salvación. Así que él tenía riqueza. En esa época no había mayores riquezas que las de Egipto. Y Moisés prefirió y consideró que eran más valiosas tener a Cristo como Salvador. Y esto es extrapolándolo al Nuevo Testamento. En aquella época los pecadores eran salvados igual que en esta época. Solo por la fe, solo por gracia en Cristo únicamente. Pero en aquella época la revelación del Evangelio estaba siendo progresiva. Y creer la palabra de Dios es creer la palabra de Cristo. Creer la palabra de su promesa. ¿Por qué tenía él por mayor riqueza a Cristo como Salvador que los tesoros de la tierra? ¿Por qué? Y no quiero tu opinión, quiero lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Míralo en tu versículo. ¿Qué dice al final? Porque la Biblia te da los por qué. Porque tenía la mirada puesta en la qué, en la recompensa. ¿La recompensa son riquezas materiales? No, la recompensa es Cristo.
La recompensa es tener a Cristo como nuestro mayor tesoro. Y por eso, aunque las calles sean de oro en la Nueva Jerusalén, eso no es lo que nos motiva y desear esa recompensa, sino que Cristo está allí y es nuestro Salvador. Ahora, en 2 Corintios, acompáñenme un momento ahí, a 2 Corintios, capítulo 5, se nos muestra con claridad cómo es esta forma en que nosotros recibiremos la recompensa. 2 Corintios 10, porque todos nosotros, y esto se refiere a creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y este tribunal de Cristo es solo para creyentes. Y es un tribunal en que todos pasaremos y serán probadas nuestras obras, no para salvación ni condenación, sino para recibir recompensa. Observa ahí, para que cada uno individualmente sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, lo que hagamos en la tierra va a tener repercusión en los cielos. Y si acumulas tesoro en la tierra, entonces tu tesoro no está en los cielos. Ahora, si tú usas la riqueza para la gloria de Dios, confías en el Señor que Él va a proveer de todo y lo que Él te da no te lo va a guardar para que, por si acaso, sino que lo vas a usar para la gloria de Dios sabiamente, bíblicamente, entonces estás demostrando que Cristo es tu tesoro y vas a recibir una recompensa cuando nuestras obras sean probadas en su tribunal. Mira 2 Timoteo. 2 Timoteo, Pablo está casi ya por morir. Ya no confía en su liberación. Él ya está encadenado, está encarcelado y sabe que lo que le espera es la muerte. Y termina al final de la carta, 2 Timoteo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo para que no baje los brazos, para que continúe. Y ahora le dice, porque tú no puedes confiar en que yo siempre estaré aquí. Ahora te toca a ti. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Esto es una forma de hablar de la muerte, de un sacrificio, de una muerte. Estoy preparado para ser muerto, sacrificado por el Evangelio. Y dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 6. Y ahí él está diciendo, ya está el tiempo preparado. Yo voy a ser derramado, yo voy a morir. Mi tiempo aquí en esta tierra ha terminado. El tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Mejor o peor, pero no termino mi vida diciendo que he abandonado. Mejor o peor, pero pasaré la prueba, el tribunal de Cristo y para mí habrá una recompensa. Eso es lo que dice Pablo. Mira lo que dice el versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, es decir, en su tribunal, Él va a examinar toda nuestra vida y va a ver cómo vivimos para su gloria. Él es justo en su juicio. Él me entregará esa corona en aquel día. Y no es solamente para mí, no soy yo el mejor. Dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, anhelan su venida. Hemos sido llamados a esperar con paciencia la venida de Cristo. Y mientras, usemos lo que Dios nos da, incluso lo económico, para su gloria. Porque nuestra recompensa no será material. Será una honra, una aprobación delante de Dios, una corona. Entonces, ¿tú quieres servir al Señor para tener corona? Sí, yo quiero servir al Señor de tal manera que pueda recibir esta corona. Y que sea de manera en la que la palabra de Dios sea mi guía, sea nuestra guía. ¿Y por qué quiero una corona? La quiero porque no la merezco. Así debería ser cada creyente. Quiero una corona que no merezco. Mira qué dice Apocalipsis 4. Yo quiero una corona que no merezco. En la forma en la que vives obedeciendo al Señor en dependencia del Espíritu, en la obra que Dios hace en tu corazón, guiado por su palabra, en oración, para su gloria, no poniendo tu gozo en las cosas de la tierra, sino en Cristo, nuestro Señor, recibiremos una corona. Apocalipsis capítulo 4. Dice Juan que vio y miró una puerta abierta en el cielo y la primera trompeta que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta.
Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe, de sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Esto es de manera figurada, esto es una visión de Juan. Y Juan está viendo de manera figurada la iglesia en el cielo, representada por los ancianos que tienen coronas, que representan a la iglesia allí, en el cielo ya. Y dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Estos son los que representan a las 7 iglesias, que en el capítulo 3 se ha hablado, capítulo 2 y 3 se ha hablado. Versículo 6, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9, observa. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, cada vez que esto sucede, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién representa a estos ancianos? Hemos dicho antes, representan la iglesia. Le adoran cada vez que los ángeles adoran al que es santo, santo, santo. Ellos se inclinan y le adoran. ¿Y qué hacen? Versículo 10, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo quiero esa corona, quiero esa recompensa, porque yo quiero participar de alabar al Señor de esta forma. Así que la recompensa no es más dinero, la recompensa es mayor oportunidad de glorificar a Dios. Y eso tiene repercusión de cómo vivimos. Por eso Pablo termina, y aquí terminamos, diciendo en el versículo 19, este fundamento seguro, asegurado de que somos hijos de Dios, ese es nuestro tesoro, para que podamos echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Qué es en verdad la buena vida? ¿Cuál es la vida buena, la verdadera vida? ¿Qué significa de verdad vivir? No es aprovechar lo que el mundo te ofrece por medio de la riqueza. La verdadera vida es usar todo lo que somos y tenemos para la gloria de Dios. Eso sí que es vida. Eso sí que es gozarse en la vida. No es tener una casa más grande, con una piscina más grande, o un coche más grande, o por lo menos un coche, aunque sea pequeñito. No, ni mucho ni poco que este mundo te ofrezca materialmente es la verdadera vida. La verdadera vida está en aquel que es la vida. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Conocer a Cristo, esa es la vida eterna. Conocer a Cristo. Por eso, hermano, todo lo que somos, aunque no te consideres rico, todo lo que tienes, incluso lo material, no te pertenece. La gloria de los que están allí entregando sus coronas es porque tú eres el que creaste todas las cosas. Por ti existimos. Y por ti y para ti fueron creadas. Señor, te damos gracias por todo lo que tú eres y tú nos das. Ayúdanos a usarlo todo para tu gloria y tu honra. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo y pensar a veces que el deseo de estar en la gloria tiene algo que ver con calles de oro. Señor, sino que nuestro deseo sea en esta vida, vivir para tu gloria, obedeciendo tu palabra. Señor, pedimos perdón porque no lo hacemos como debiéramos. Porque hay muchos aspectos en nuestra vida que están siendo todavía controlados por lo que tú ya nos has liberado. Porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección y ahora podemos vivir para la justicia, para su gloria. Por eso te pedimos perdón cuando ponemos nuestro corazón en las cosas materiales
y cuando no la usamos conforme a tu voluntad para la extensión de tu evangelio, de tu reino y para cuidar y mostrar amor a nuestros hermanos en sus necesidades. Por eso, Señor, te pedimos que valoremos como el mayor tesoro la salvación que en Cristo hemos recibido y la gloria que traerá una vida de obediencia a tu nombre. A ti sea la gloria en esta iglesia, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, aplicando tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.